mirar hoy la singularidad del Evangelio. La singularidad del Evangelio. Los analistas sugieren que en el mundo existen más de 4.000 religiones. Entre ellas reconocen varios tipos de religiones y una entre ellas lo que le han denominado las religiones reveladas, que corresponden a aquellas religiones que afirman no ser ideadas por un hombre, sino haber sido reveladas por sus deidades. Por supuesto que ponen al cristianismo en este departamento, porque el cristianismo que afirma que su religión ha sido revelada por Dios. Ahora, ¿es suficiente esta distinción? Bueno, sin duda que, hablando muy generalmente, este tipo de distinciones ayudan, pero se queda muy corta, porque si afirmamos que existe un solo Dios y afirmamos también que Él envió a un solo Señor para la salvación y que este solo Señor afirmó que Él es la única vía a la vida eterna, debemos concluir que aunque existan miles de religiones, solo existe una verdadera y las demás son falsas. Permítame ponerlo así, no es un dato exacto, pero permítame ponerlo así. Si existen 4.000 religiones, entonces deberíamos decir que 3.999 de ellas son falsas. Y solo una es verdadera, porque solo hay un Dios, un Salvador, un Señor, una fe, un bautismo. No importa cuán parecida sea una religión con el cristianismo. No importa qué tan parecido sea un movimiento religioso con el Evangelio. La verdad del Evangelio o una religión no es verdadera tanto como se parezca a lo que dice la Biblia, sino si es la religión que nos dice la Biblia. A menos de que usted pensara que se casó con un hombre que tiene un gemelo, ¿verdad? Que una mujer se casa con un hombre que tiene un gemelo idéntico. ¿Le valdría a usted la explicación? Eso es lo mismo estar casado con uno que con otro. Son idénticos, son idénticos. ¿Usted qué diría? Bueno, es igual, obviamente no. Hermano, no importa cuán parecida parezca ser una religión con el Evangelio que predicamos, su proximidad y su casi igualdad con el Evangelio no lo hace el Evangelio. Y la palabra de Dios nos dice que es el Evangelio, el glorioso Evangelio revelado por el único Dios en la persona de su único Hijo, el verdadero. Y este Evangelio trae una vida cristiana que surge tras él. Y hablamos de la aplicación poderosa del único Espíritu Santo que existe en la vida del único pueblo de Dios que existe. Aunque no parezca a primera vista, el texto de hoy tiene como fondo esto mismo. Al parecer, cuando usted lee un texto como Lucas 5, 33 al 38, parecería que el punto en discusión era el ayuno. Sin embargo, la respuesta del Señor Jesucristo señaló que había un problema de fondo, un malentendimiento que debería ser resuelto. El punto, así no se ve a primera vista, el punto en cuestión es la singularidad del Evangelio. ¿Qué queremos decir con singularidad? Su exclusividad, que no hay dos iguales, que es único, que es particular. Cuando hablamos de que algo es singular, estamos diciendo que como tal cosa es, nada lo es. Cuando algo es bien particular,
Estamos diciendo que solo eso es así y nada más lo es. Y el punto aquí que el Señor Jesucristo desea enfatizar es esta: la singularidad del Evangelio, su exclusividad, su unicidad, es decir, que el Evangelio es único. El Señor es muy intencional en mostrar que el Evangelio y la vida cristiana que le sigue no es una derivación del judaísmo. El cristianismo no es más bello entre más se parezca al judaísmo, ni la meta del cristianismo es parecerse más al judaísmo. Y cuidado con esto, hermanos, debemos advertir desde ya, con una corriente que nos dice exactamente eso, que si nuestro cristianismo va a ser más puro, más parecido al judaísmo debe ser. ¿Se ha escuchado hablar de los supuestos judíos mesiánicos? Bueno, cuando vea uno, huya tan lejos como pueda de sus enseñanzas. Ellos afirman que el cristianismo es más puro entre más parecido al judaísmo se vuelva. ¿Qué están diciendo ellos más o menos? Que el parámetro, el estándar, es el judaísmo. Por eso el cristianismo es más puro entre más se parezca a eso. Hermanos, exactamente lo opuesto es lo que Cristo enseña en este pasaje. Los mismos discípulos de Cristo en su época y la gente en general deberían comprender que el cristianismo ni es mejor entre más se parezca al judaísmo, ni el cristianismo es la evolución del judaísmo. Ni siquiera el cristianismo es una derivación del judaísmo. Lo que le quiero decir es que el Evangelio de Cristo es singular, es único, es exclusivo. Mateo en su Evangelio nos viene preparando el terreno para que entendamos en dónde está la discusión. Progresivamente, le recuerdo que Lucas, estoy en Mateo. Lucas en su Evangelio nos viene preparando el terreno para esta enseñanza. Progresivamente ha venido ambientándonos para la discusión que él aquí resuelve. ¿Cómo lo empieza a hacer? Les recuerdo que cuando sanó al leproso, le dijo: ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. ¿A quién lo envió? Al leproso, al sacerdote. Entonces imagínense el punto. Aquí vengo a ofrecer este sacrificio según mandó Moisés. ¿Por qué? Porque he sido sano de la lepra. ¿Y cómo fue eso? Jesús me sanó. Ya mira el testimonio a quién se le iba a dar: a los sacerdotes. Luego el mismo Lucas, 2 versículos más adelante, estamos en Lucas 5:14, luego el de Lucas 5:17 dice: cuando perdonó los pecados de este hombre y le sanó al frente de ellos, dice, frente a los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Perdón, está en el 14, en el 17, y más adelante dice, en el banquete, cuando está allí en casa de Mateo, cuando en el versículo 30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban. ¿Cuál es el punto aquí del evangelista Lucas? Mostrarnos que el Señor y el testimonio que él estaba dando empezaron a causar cierto efecto y cierta inquietud en los líderes judíos. De manera que lo que vamos a ver hoy está en el contexto de estas cosas que Cristo hace para enseñar muy bien qué es el cristianismo frente a la expectativa que los judíos y maestros judíos de su tiempo tenían con respecto a Cristo y al Evangelio. Es decir, ellos tenían una expectativa, los judíos y los maestros de Jerusalén y
y de Israel tenían una expectativa. Y ellos querían que cuando el Cristo apareciera, se identificara exactamente con la estructura mental que ellos le habían dado al Mesías. Pero apareció el Señor Jesucristo y al parecer no encajó y nunca les encajó en la expectativa de lo que debería ser el Mesías y de lo que debería hacer el Mesías. Por eso lo combatían. Decían, ¿esto qué es? Cuando venga el Mesías, estoy parafraseando, se va a parecer mucho a la religión que tenemos. Y apareció el Señor y no se les pareció mucho a la religión que tenían ellos. Es más, apareció el Señor a criticarles la estructura religiosa que tenían, la interpretación que ellos habían dado. Y cuando el Señor Jesucristo hizo eso, ¿qué estaba mostrando? Que el Evangelio es singular, hermanos, es único. Lo primero que vamos a ver esta mañana es que la singularidad del Evangelio es señalada por la respuesta que dio con respecto al ayuno. Sí, la singularidad del Evangelio es señalada por la respuesta de nuestro Señor acerca de la pregunta del ayuno. Todo comienza con una pregunta. Dice, entonces ellos le dijeron, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son las personas del versículo 33? Bueno, los escribas y fariseos que estaban murmurando de por qué el Señor se sentaba a comer con los pecadores. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los discípulos de los fariseos ayunan, pero los tuyos comen y beben? ¿Ya ves? Ya los trajo el Señor a su terreno. Quería dar una explicación, ahí los tiene, y ellos le hacen esta pregunta. Le hacen esta pregunta porque es una acusación de no estar demostrando mucha piedad de vida. Claro, si usted se da cuenta, ellos no apelan a la ley diciendo, Señor, la Escritura dice que el hombre debe ayunar y tus discípulos no están haciendo lo que dice la ley. No, te recuerdo que esa nunca fue una acusación para Cristo, porque Cristo no vino a transgredir la ley, sino a cumplirla. Imagínense donde el Señor sea reprendido por transgredir la ley, nuestro Señor entonces no es un Salvador perfecto, tendría pecado. El punto es, ¿por qué no ayunan ellos? ¿Por qué no hacen lo mismo? Que, miren, nosotros estamos dispuestos a aceptar que entre el judaísmo hay varias sectas. Están los fariseos, están los escribas, están los discípulos de Juan. Pero ¿por qué tus discípulos no se parecen a ninguna de las sectas judías? ¿Por qué no? ¿Por qué los discípulos del Señor parecían no encajar en la piedad judía? ¿Por qué no puedes esperar lo mismo de los discípulos de Jesús que de los fariseos? La respuesta es porque no son lo mismo. En otras palabras, ¿por qué los fariseos no deberían esperar que los discípulos de Cristo hicieran lo mismo que ellos? ¿Por qué los fariseos no podían esperar que los discípulos de Cristo hicieran lo mismo que los discípulos de Juan? Hermanos, porque no son lo mismo. Debemos recordar, hermanos, que el ayuno no está ordenado en la palabra de Dios, a menos que interpretemos la frase afligiréis vuestra alma en Levítico 16, en el día de la expiación. Si interpretamos afligir el alma como ayuno, entonces en el Antiguo Testamento había un día de ayuno anual. Pero si afligir el alma no significa ayuno, entonces ahí sí no hay ningún texto, pero no vamos a pelear por eso. Sea lo uno, sea lo otro. ¿Cuál era el punto? Vamos a asumir, yo no creo esto, pero vamos a asumir que sí, afligir el alma significaba ayunar. Muy bien. Entonces, asumiendo eso como una verdad, que no lo creamos,
entonces debería ayunar una vez al año, en el día de la expiación. Pero según Lucas 18:12, los fariseos ayunaban 2 veces por semana. 2 veces por semana. Y ayunaban hasta las minucias de su jardín privado de condimentos. ¿Recuerdan el Señor? Diezmáis, el eneldo, comino. Así que ellos eran tan escrupulosos. Por supuesto, que como hemos visto en otras explicaciones, aunque la Biblia no mande directamente el ayuno, el que lo va a hacer debe hacerlo de forma bíblica. La Biblia nos narra bastantes ocasiones de ayunos no obligatorios, eran espontáneos. El pueblo ayunó muchas veces, no como un mandato, pero como una expresión de tristeza, duelo y búsqueda humilde a Dios. Ahora, ¿por qué esperan los fariseos que todos los judíos tengan la misma expresión de piedad que ellos? Tiene que ver porque el sistema judío, el judaísmo como tal, tiene un centro, y en todo lo que el Señor Jesús nos enseñó, Él descubrió ese centro. ¿Cuál es el centro del judaísmo? Que ustedes quieren ganar el favor de Dios a través de sus obras. Sus obras. La orientación del sistema judío de religión era ese. Y entonces, si usted cree eso, toda la Biblia le va a sonar así. ¿No es así? Si usted cree que usted gana el favor de Dios por sus obras, con ese entendimiento, ellos leían sus escrituras. El resultado, esa estructura religiosa llamada judaísmo. Entienda bien, no es la correcta interpretación de la escritura, porque el apóstol Pablo afirma que aún en el Antiguo Testamento estaba enseñada la doctrina de la justificación por la fe. Entonces, ¿cómo es que, apelando al mismo escrito, Pablo dice, basado en la escritura, creo que Jesús es el Cristo y creo en la justificación por la fe? Y basado en la misma escritura, un grupo dijo, ganamos el favor de Dios a través de nuestras obras. ¿Cómo es esto, hermano? Pues ahí usted tiene la diferencia entre el verdadero evangelio y la interpretación judía de la Biblia. Entonces, si usted fuera un judío de su época, que Dios no le dio luz en la escritura, sino que siguió el ambiente religioso de la época, usted estaba entrenado a pensar que el favor divino se ganaba por sacrificios semejantes como el ayuno. Y ahora ves un grupo de judíos siguiendo a un judío llamado Jesucristo que no encajan en las expresiones de piedad judía. No encajan. Por eso dicen, ¿por qué no ayunan? Mira, todos ayunamos. Todos los discípulos de los fariseos y de Juan no ayunan. Y tus discípulos parecen no ser religiosos, no ser piadosos. El Señor entonces les responde con una parábola del esposo y sus amigos para enseñarles la singularidad del Evangelio. ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto el esposo está con ellos? Una figura de una boda, por supuesto, parafraseando al Señor, es: no puedes esperar que mis discípulos hagan lo mismo que ustedes, porque no es igual su religión que la mía. La realidad que los discípulos de Cristo vivían cuando Cristo estaba con ellos haría que el ayuno fuera un mero acto. ¿Por qué habrían de estar enlutados mis discípulos cuando yo estoy con ellos? ¿Qué sentido habrían o tendrían los discípulos del Señor? ¿Qué sentido tendría que ellos ayunaran si no están de luto?
Si ellos ayunaran, estarían diciendo que no me consideran a mí como su Señor, como Maestro. Así que sus discípulos y los discípulos de Juan no están en la misma condición que mis discípulos. No los encajen en el mismo molde, porque no están en el mismo molde. Pero vendrá un día, dice él, cuando yo les seré quitado. Allí entonces ellos harán lo que deben hacer con la realidad que viven. Ese día ayunarán. Mientras tanto, no lo harán. Si lograran ver quién es Cristo, no andarían tropezando en ese tipo de ritos, en esas formas rituales hechas por el hombre. El Señor Jesús estableció claramente la singularidad del Evangelio. Cristo no vino como otro rabino judío en el marco del judaísmo. Jesucristo tampoco vino a hacer ajustes menores al sistema religioso existente en su época. Si bien del judaísmo salieron fariseos, saduceos, escribas y hasta los discípulos de Juan, del judaísmo no salió el cristianismo. Yo sé lo que estoy diciendo, hermanos. Reconocemos, sí, el trasfondo antiguo testamentario del Evangelio. Sí, reconocemos el trasfondo antiguo testamentario del Evangelio, pero no reconocemos el trasfondo del judaísmo en el Evangelio. ¿Logra ver la diferencia, hermano? Ahora la pueda ver hoy. Nosotros reconocemos que lo que hoy tenemos como Evangelio tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento. ¿Está claro que eso? Es decir, el Nuevo Testamento no apareció de la nada. ¿De dónde saca todos sus recursos, enseñanzas e historia? Del Antiguo Testamento. Reconocemos el trasfondo antiguo testamentario del cristianismo, pero no reconocemos que exista algún trasfondo del judaísmo en el Evangelio. ¿Qué es el judaísmo? Es esa estructura religiosa producto de la interpretación de los judíos, que resultó más bien en una religión que Cristo mismo combatió, que los apóstoles mismos combatieron. Hermanos, Cristo no combatió contra el Antiguo Testamento. Cristo combatió con la interpretación que ellos le dieron al Antiguo Testamento. Cristo no combate ni con Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, no. Él combatió con lo que con Génesis, Éxodo, Levítico, Números hicieron los judíos, porque ellos pudieron tomar las Escrituras y elaborar una religión de salvación por obras, una religión externa, una religión ritual. Entonces, hermanos, reconocemos el trasfondo antiguo testamentario del Evangelio, pero no reconocemos que el Evangelio tenga un trasfondo del judaísmo. No. Cristo vino a predicar el Evangelio que era el cumplimiento del antiguo, no su mejora. El Evangelio es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El Evangelio no es la mejora del judaísmo. El Evangelio es la realidad de las sombras del Antiguo Testamento. El Evangelio no es el complemento del judaísmo. Por lo cual, después de Cristo, todo el sistema judío de religión era incompatible con el cristianismo. Toda religión que desechara a Cristo en épocas de Cristo era una religión falsa, no era bíblica, no era antiguo testamentaria, porque si interpretas bien el Antiguo Testamento en épocas de Cristo, le hubieras creído a Él, que Él era el Cristo. Toda religión que no reconoció a Cristo era una religión falsa. ¿Lo reconocieron los fariseos? No. ¿Lo reconocieron los escribas? Estoy hablando como movimiento, no
individuos particulares. ¿Lo reconocieron los escribas? No. Entonces su religión es falsa. ¿Por qué? Porque no reconocieron a Cristo. Y es lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué esperas que mis discípulos hagan lo mismo que los tuyos? Como si estuviéramos hablando de lo mismo. No es lo mismo. El Señor enseña que no puedes esperar del Evangelio y de su vida cristiana lo mismo que esperas del judaísmo o de cualquier otra religión, pues el Evangelio y la vida que resulta del Evangelio no es una versión mejorada ni complementaria del judaísmo ni de ninguna otra religión. El Evangelio y la vida cristiana es singular, no es una variante de ninguna religión. Esto lo puedes ver por muchas cosas. El fundamento del cristianismo, del Evangelio, es Cristo. Reconocemos que la piedra fundamental, la piedra angular del Evangelio es Cristo. Reconocemos que la salvación no es por obras, sino por la fe en Él. No es ni siquiera por la fe más las obras, sino solo por la fe en Cristo, muerto y resucitado. Aunque la ética que surge del cristianismo pueda parecerse a la ética de otras religiones, hermanos, no surge de lo mismo. Muchas personas pueden casi parecer un cristiano en su práctica, pero ¿por qué hacen lo que hacen? El Hijo de Dios obra por el amor que tiene a Cristo, por la fe que tiene en Cristo, por el Espíritu de Dios que habita en él y lo lleva a ser como Cristo. No es lo mismo, hermano, que una persona que se arrodilla ante Buda tampoco robe como el cristiano. Ambos no robamos por la misma causa. Así que no nos parecemos. Alguien puede decir, pero católicos y evangélicos parecen que tienen la misma ética. ¡No! Se parece, pero no es. Y yo te voy a decir por qué. Cuando tú eras católico romano, ¿por qué cosas no robabas, por ejemplo? Miedo, ¿verdad? Temor al castigo, apariencia, qué sé yo cuántas cosas. O alguno de ustedes en el catolicismo dijo, amo tanto a Cristo, su sangre derramada por mí ha sido tan eficaz que me aparto del latrocinio. ¿Alguno aquí? Ninguno. Entonces, aunque hagamos lo mismo, no lo hacemos por lo mismo. En otras palabras, hermano, ese sistema de religión es otra cosa que el nuestro. No puede ser igual la obediencia que tiene un hombre que ha reconocido a Cristo como Salvador, que se ha humillado a su señorío, de alguien que no lo es, aunque se parezca. Por eso el Señor puede decir, no esperes lo mismo de los discípulos de Cristo que de otras religiones. Ellos no creen lo mismo, no están fundamentados en lo mismo, no tienen la misma base, no tienen su ética basado en lo mismo. El Evangelio es singular. Lo segundo, la singularidad del Evangelio se afirma por las parábolas de los odres y los vestidos. La singularidad del Evangelio se afirma por las parábolas de los odres y los vestidos. Hermanos, la parábola no vamos a hacerle todo un estudio, es tan sencilla como alguno de ustedes compra un vestido a Arturo Calle, le corta una manga y se la pone al vestido de 20 años que compró, ese que no es de marca, se irá a ver. ¿Sí? Él compra una camisa de 200,000 pesos para sacarle un parche y te lo pones a la camisa aquí para que no se te siga viendo el roto del cuello de la que tienes. ¿Te parece? Es una tontería hacerlo. El Señor nos enseñó, yo creo que los que estaban ahí hicieron lo mismo. ¿Quién hace eso? Pondrías un vino nuevo en odre viejo, ¿qué quiere decir? Los odres eran unos cueros donde se vertía el vino. Allí ellos se fermentaban y tenían el sabor característico. Ahora, con el tiempo, la fermentación dañaba el odre y se empezaba a filtrar, como cuando se filtra un filtro, cuando miras el café se empieza a filtrar.
pondrías un vino nuevo en uno de viejo? Es decir, invertirías una gran cantidad de dinero para poner un vino de mucha calidad en un cuero que lo iba a vaciar con el tiempo. No, ¿qué harías? No, pues un vestido adecuado. De un vestido no sacamos un parche, ni vas a vertir vino nuevo en odres viejos. Usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nuestro tema? ¿Qué quería el Señor decir esto? Mis hermanos, básicamente todo esto apunta a la misma dirección. Lo que vemos aquí es una comparación entre el Evangelio como lo nuevo y el judaísmo con sus rituales y tradiciones de hombres como lo viejo. Cristo es el vestido nuevo, el vino nuevo, y como tal no debe desperdiciarse intentando enmarcarlo en las costumbres judías. No puedes hacerlo. Sería tan tonto como lo que el Señor nos planteó en la parábola. Decir, aquí tengo el cristianismo, que es lo bueno, es el vino nuevo. Y para hacerlo más aceptable, lo voy a vertir en el odre viejo del judaísmo. Lo echarías a perder, es lo que está diciendo el Señor. No haces eso con el vino, no hagas eso con el cristianismo. Cristo es el vino nuevo y el Evangelio es el vino nuevo, y como tal no debería desperdiciarse intentando enmarcarlo en las antiguas sombras y costumbres judías como el ayuno. Al venir Cristo, lo nuevo, la revelación máxima de Dios, muchos simplemente querían enmarcar las enseñanzas de Cristo en su antigua religión. Algo así como, ya vamos entendiendo lo que está enseñando. ¿Cómo hacemos para meterlo en la estructura judía? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Eso era el equivalente a las parábolas del Señor. ¿Quieres ver eso en la realidad de una iglesia? Bueno, te voy a decir cómo eso pasó en la realidad de una iglesia. En los días de Pablo fue innegable que el apóstol Pablo predicó el Evangelio y le predicó a muchos judíos el Evangelio. Y lo vamos a ubicar en la iglesia de Galacia. En la iglesia de Galacia, la iglesia estaba compuesta así, mixtos, habían judíos y habían gentiles. Y él les predica el Evangelio. ¿Y sabes qué empezaron a hacer los amigos judíos de esa iglesia? Porque el apóstol Pablo dice, excelente. Sí, gracias Pablo por enseñarnos en el Antiguo Testamento todo lo que se decía de Cristo. Lo creemos. Perfecto, sí, mire, aquí está en Éxodo. Sí, aquí está en Isaías. Sí, perfecto. Sí, Jesucristo es el Mesías. ¿Y cómo es la salvación? Sí, claro, no, la salvación es por fe en Cristo. Claro. Ay, pero no olviden circuncidarse. No olviden guardar el día de la expiación. Porque Cristo es la expiación, no, sí, siempre hay que guardar la expiación también. Y no olviden circuncidar a todos sus hijos, hermanos, porque Cristo es la verdadera circuncisión. Y no olviden guardar la fiesta de los tabernáculos, porque Cristo es nuestros tabernáculos. Y no olviden guardar la fiesta judía de Pentecostés, porque Cristo es como nuestro Pentecostés. ¿Cómo se ve eso, hermanos? Es exactamente tomar el vino nuevo del Evangelio y echarlo en el odre viejo. Es decir, qué bueno el Evangelio. ¿Cómo lo subordinamos a la estructura judía? Hermanos, el apóstol Pablo era un gran pastor. Quiero que mire su respuesta en Gálatas 3. A ver la paciencia que él tuvo. Hermanos, él está haciendo exactamente lo mismo que Cristo está haciendo con las parábolas. ¿Qué haría un pastor como Pablo? No. Una cosa es el judaísmo y su salvación por obras, y otra cosa es el Evangelio. Gálatas 3:1. Oh, Gálatas insensatos,
¿Quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? Dice el original casi. Para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas 5, versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Versículos 11 y 12. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Bueno, depende del contexto. El apóstol Pablo se fue duro allí. Se fue duro. Ustedes que dicen, ¿no Cristo? Perfecto. Pero no olviden circuncidarse. No olviden guardar esto de la ley. No olviden hacer esto. ¿Qué le dice el apóstol? Si usted le añade al evangelio algo, no le aprovecha Cristo. Hermanos, no le aprovecha Cristo. Es decir, que cuando usted toma el puro evangelio y le añade algo, no lo mejora. Lo destruye. Lo destruye. Adulterar el evangelio de la gracia añadiéndole obras no lo hace un evangelio más robusto. Mira, estaba tan solito el evangelio. ¿Por qué no le metemos ritos? ¿Por qué no le metemos obras? ¿Por qué no le añadimos circuncisión y guardar estas fiestas judías? ¿No ve que se vuelve más bonito? No, el apóstol dice, si le añades algo al evangelio, lo dañas. Lo dañas. Hay que aclarar esto, hermanos. El judaísmo, hay que aclarar que el vestido viejo no es la ilustración del Antiguo Testamento, no. Más bien es su religión legalista, ritual del judaísmo, basada en los hombres, basada en la ley. Algunos pudieran decir, ¿qué tal si añadimos esto al evangelio? Se volvería mejor, más bonito, más atractivo. El Señor dice que eso no se puede hacer. Es la religión ritualista, legalista, con sus miles de regulaciones, producto de la sabiduría humana, que ensombrecían la gloria del Evangelio. El Señor no vino a reventar ese sistema, sino a reemplazarlo por el camino de la salvación por gracia mediante la fe. Miren, hermanos, el judaísmo se interesaba por la justicia propia. El evangelio se trata de una justicia ajena, no justicia propia. El judaísmo le interesaba mucho la rectitud externa, mientras que el evangelio en la necesidad de nacer de nuevo y la rectitud del corazón. Al judaísmo le interesaba más lo que los hombres hacían, al evangelio lo que los hombres piensan, sienten y sus motivaciones internas cuando hacen algo. El judaísmo descansaba en actos de obediencia. El evangelio impulsa una obediencia nacida de un corazón regenerado por amor a Cristo. No puedes mezclar el evangelio sin arruinarlo. No puedes tratar de enmendar el evangelio sin pervertirlo. No puedes tratar de mejorar el evangelio sin contaminarlo. No puedes editar el evangelio sin destruirlo. El evangelio es lo que es el evangelio. El evangelio es singular. Ponle al lado otra cosa y no lo mejoras, lo contaminas, lo destruyes, lo perviertes. Por eso el Señor le dice, no esperen de mis discípulos lo mismo que de sus discípulos. No estamos hablando. El evangelio es esto y esto es. Y el judaísmo es esto, y permítanme seguirlo combatiendo. Porque este sistema no viene de Dios. Este sistema se apartó de Dios.
último, déjeme culminar con este desafío a la iglesia, hermano. La singularidad del Evangelio es su gloria y no debe ser perdida en este mundo plural e inclusivo. La singularidad del Evangelio es su gloria y no debe ser perdida en este mundo plural e inclusivo. Hermanos, la gloria del Evangelio es que este lleva un mensaje singular. ¿Cuál es el punto, hermanos? Si hubiera 10 vías de salvación, ¿por qué tanto celo en el Evangelio? Hermanos, si todos los buses van a la salvación, ¿para qué hacemos tanta defensa y tanto cuidado con él? Si todos van a resultar en el mismo lugar. Hermanos, no sé qué cuántas cosas en este mundo son únicas, es decir, no haya dos de esas. Pero vamos a suponer que usted le dice, mire hermano, le regalo esta planta. Esta plantita que usted tiene aquí no sea en ningún otro lugar y no hay otra. Es única en su especie. Va a florecer un día al año. Nadie más la tiene. Esta es única en su especie. Hermanos, eso le resta valor porque es única. Solo hay una en el mundo, no suele ser. Hermanos, decir esto, mis hermanos, habrán 4.000 religiones, eso sin contar las sectas que se derivan de las religiones formales. Porque muchos pueden llegar a pensar que están dobles, contamos con sectas y todo. Hay tantas religiones y solo hay un evangelio, una única vía, un único mensaje para llevar a la gente al cielo. Eso que hace con el evangelio, lo desprecia, no, mi hermano, es su gloria. Es único, es singular. La singularidad del evangelio es su gloria. Y no debemos perder su singularidad en este mundo plural. Hablando a nivel personal, de la vida personal, entiende las palabras de Jesús al fariseo Nicodemo. ¿No crees que le pegó en los tobillos donde era? Ah, Señor, nosotros ¿quiénes? Los fariseos, los judíos, ya tenemos determinado. Tú debes ser un maestro, ¿sí? Un maestro venido de Dios. Usted le dice, sí, Nicodemo, lo que tienes es que nacer de nuevo. No me importa lo que tu religión piense de mí, no me interesa si qué o no en los estándares que usted y sus amigos en los que me han puesto. Yo miro tu corazón y te digo que si no naces de nuevo, si no me miras con los ojos de la fe y crees en mí, no serás salvo, Nicodemo. Yo le digo, mira Nicodemo, vas bien, porque si tú sigues bien el sistema judaico, llegas a donde yo estoy. No. Tú estás en tus pecados, Nicodemo. Tú eres un hombre fiel a tu religión, pero no estás en el evangelio. Hay una expresión en la Biblia cuando un hombre le dice, Señor, ¿cuál es el mejor mandamiento? Y él le responde, y después el hombre escucha a este judío y le dice, no estás lejos del reino de Dios. No puede decir qué bonitas palabras. No está lejos, está cerca, pero no está en el evangelio. No está en. Ese hombre puede perecer al lado del evangelio como un buen judío y perecer, porque el judaísmo ni ninguna otra religión lleva al cielo. Hermano, estar en Cristo no es hacer una vida con un parche de testigo de Jehová por un lado, mormón por otro, católico por otro. ¿Qué más hay que hacer? Pensamiento positivo por un lado. No, ni siquiera el evangelio tiene la pretensión de mejorarle el alma a nadie. Muéstrenme en la Biblia si el propósito del evangelio es mejorar su vida.
Dios abandonó ese propósito desde antes de la fundación del mundo y enseñó que los hombres no deben mejorar, los hombres tienen que nacer de nuevo. El Evangelio no viene a mejorarle la vida a nadie, el Evangelio viene a darle vida nueva a un hombre que no tiene una vida aceptable delante de Dios. No es lo mismo. Yo no sé si alegrarme o entristecerme y llorar cuando la gente dice, vuelva a ser cristiano. Uno cuando se vuelve cristiano se vuelve buena gente. Ese no es el Evangelio. Nadie se transforma en buena gente cuando conoce el Evangelio. O se vuelve una nueva criatura o perece como un hombre impío. La vida del que no está en Cristo es un odre viejo, es un vestido viejo. No puedes traer el Evangelio para tratar de enmendar tu vida. Igual tu vestido es lo suficientemente viejo y horrible, no sirve. La palabra de Dios dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de un nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Pero en la vida de iglesia, hermanos, son tiempos peligrosos. Estamos escuchando de todos lados que todas las religiones son verdaderas, que todas van al mismo fin, que Dios está de igual manera en todas las religiones, que en todas las religiones hay un poco de Dios, que Cristo está escondido detrás de cualquier religión, que todas tienen la verdad, que la sinceridad y fidelidad de un hombre a su propia religión lo va a salvar. Son voces con las que la iglesia debe convivir ahora. Que no hay que ser tan dogmáticos en religión, que nadie puede decir quién tiene la razón en asuntos de fe, que solo en el cielo sabremos quién tenía la razón, que es mejor el amor que la doctrina, que es orgullo y arrogancia decir que el cristianismo y el evangelio es la religión verdadera. Estamos en un mundo plural, religioso, y hay que ver la versión del cristianismo que tiene cada grupo. Tenemos cristianos judaizantes, cristianos nueva era, cristianos motivacionales, cristianos lúdicos, cristianos faranduleros, cristianos místicos, cristianos de los milagros, cristianos de la prosperidad, cada uno con su propia versión del Evangelio. Son días peligrosos para vivir la fe, pero esta es una sola. No es cuánto tu versión de Evangelio se parece al Evangelio. O es el Evangelio o no lo es. Ay, pero ¿usted qué lo prefiere? ¿Católico? ¿O ese cristiano que vive haciendo pactos y que vive reclamándole a Dios? ¿Dónde lo prefiere? Lo prefiero siendo un cristiano. Porque si no lo es, morirá y se irá al infierno. Ese es el punto. Así que no lo prefiero. ¿Por qué vía quiere que él se caiga en el infierno? ¿Por el vía del carismatismo o por la vía del catolicismo? ¿Por dónde quiere que se caiga? No quiero que se caiga. Y solo hay una vía, y es el Evangelio. Quizás su familia le sirva que él sea un carismático mejor que un católico, pero no a su vida espiritual. Días peligrosos. La verdad es una sola, porque hay un solo Salvador. Hay una sola vida que resulta de seguir a ese solo Señor. El Evangelio es uno solo, es inmejorable. No se puede editar a menos que sea para recibir su maldición. Porque si alguien, sea un ángel, predica un Evangelio distinto del que hemos anunciado, sea anatema. El Evangelio es un mensaje singular y produce una vida singular. Entonces andemos en ella. La iglesia, a la vez que cree en el glorioso Evangelio, también debe exhibirlo y defenderlo, hermanos.
pues el mensaje que llevamos es único y singular. No hay otro como esto en ningún otro lado bajo el cielo. Entonces vivamos para creerlo, vivamos en su poder y vivamos para defenderlo en este mundo plural, sincretista, ecuménico y liviano con respecto al Evangelio. Después de esto, hermanos, los judíos planearon matar a Cristo. A usted lo van a hacer. Nadie defiende, nadie predica el Evangelio de Cristo. Y el mundo lo abraza diciendo, estábamos esperando. Te odiarán, te perseguirán. Démosle gloria a Dios, hermanos, porque de los miles de caminos en los que usted pudo haber pisado, en su gracia, Dios lo condujo al único que lo lleva a la vida eterna.